Six Sigma hay todo un conjunto de herramientas para procesos y ese conjunto se le llama Process Law. El diagrama causa-efecto, de eso vamos a hacer una dinámica al final de esta fase, o el análisis de datos, el testeo de hipótesis, el análisis de regresión, el diseño de experimentos. Son distintas herramientas que se pueden usar para analizar los datos que hemos tenido. Obviamente no vamos a entrar a la profundidad de todas estas herramientas. Normalmente los Black Belt, los Green Belt, sí son expertos en usar todas estas herramientas para distintos tipos o casos de proyectos Six Sigma. Lo que se busca en esta fase son estos acá. Primero, entender los factores y circunstancias que rodean al problema y afectan el proceso. Ya hemos medido, ya sabemos cómo está el proceso, pero requerimos comprender qué es lo que viene afectando al proceso. ¿Cuál es la causa que afecta a nuestro proceso el día de hoy? Determinar si se va a diseñar o si va a rediseñarse todo el proceso. De pronto requiere solo un ajuste pequeño o de pronto requiere un rediseño total. A la luz de estos indicadores, gracias al análisis, podemos tomar estas decisiones. Plantear hipótesis razonables. Aquí es donde tenemos que ser muy creativos. En este análisis, dados los datos que ya hemos logrado medir, generar hipótesis para luego con las herramientas de análisis determinar si esa causa raíz realmente es la causa raíz. Definir el objetivo del proyecto si es necesario usando un formato que se llama PFD. En realidad aquí está mala, es PDF por favor. Es Project Definition Form. No es PFD, es PDF. No es PDF del Acrobat, sino es unas iniciales propias de ISO 9000, que es una herramienta que también lo voy a mostrar ahora, que nos permite definir con claridad nuestro proyecto, nuestra mejora. Lo vamos a ver en la fase de mejora. El PDF es el Project Definition Form. Aquí está bien. En la diapositiva está bien. ¿En la diapositiva está bien? Sí. Ah, mira, no se cambian cosas. Ya, el PDF. Prepararse para desarrollar soluciones efectivas, analizar los datos obtenidos en búsqueda de posibles causas, estratificando y analizando, precisar las observaciones y planteamientos de solución. En esta fase no se implementan las soluciones, sino en la quinta fase, que es la de mejora, la implementación. Aquí básicamente se plantean las posibles soluciones y se analizan cuáles podrían ser las posibles soluciones. Se hacen análisis de procesos, mapeo detallado del proceso, evaluar el diseño del proceso, identificando dónde hay cuellos de botella, en qué puntos de mi proceso. Si nosotros llegamos a armar un mapeo del proceso, más o menos puede ser así. Tenemos un proceso con su entrada y su salida, otro proceso con su entrada y su salida, o si se quiere un subproceso, y esto es todo nuestro proceso. Ese es el concepto de mapeo en términos simples, ¿no? Este es mi proceso 1 y este es el subproceso, por ejemplo, P1.1, P1.2, P1.3. Lo que a mí me interesa es medir estos resultados del proceso. Aquí está mi KPI. Pero si estoy teniendo deficiencias en estos indicadores, en estos resultados, lo que yo puedo hacer en el concepto de cuellos de botella es identificar cuánto o qué indicadores tengo de entrada y qué indicadores tengo de salida. Qué indicadores tengo de entrada, qué indicadores tengo de salida, y esta salida coincide al KPI. Por ejemplo, ¿no? Si esto fuera un proceso productivo para hacer camisas, de pronto aquí entran y nada, voy a juntar ¿cómo se llama esto? Los puños con la manga, y esta es la actividad, juntar puños con manga. Y luego juntar la estructura con las mangas.
100 camisas. Esta laptop le falta un enchufe, está sin batería. Entonces, si aquí entran 100 y al cabo de una jornada de 8 horas salen 80, aquí van a entrar 80. Si al cabo de una jornada aquí salen 80, y si al cabo de una jornada aquí salen solo 60, en este ejemplo aquí hay un cuello de botella y aquí hay otro cuello de botella. Voy a ponerlo más largo, ¿ya? 40. En ambos puntos hay cuellos de botella. Se supone que si en una jornada entran 100, yo debería poder producir estos 100 en una jornada. Si no estoy produciendo 100, estoy generando un cuello de botella de 20 piezas en la jornada. Más bien este proceso recibe 80 y entrega 80. Aquí no hay ningún cuello de botella. Y aquí hay un cuello de botella mayor. Este proceso recibe 80 y en una jornada solo produce 40. Entonces, si aquí hay un cuello de botella y aquí hay un cuello de botella, ¿cuál de los dos cuellos de botella creen que es más fuerte, es mayor? El segundo, ¿verdad? Aquí mi productividad es solo 0.5. Aquí mi productividad es 0.8. Aquí mi productividad es 1. Entonces, el mayor cuello de botella de todo mi proceso es este de acá. Y este es, en resumen, el análisis de cuello de botella, ¿no? Identificar dónde estoy teniendo cuello de botella y se empieza a analizar este punto. En este punto se empiezan a analizar por qué es que tenemos cuellos de botella. Usando herramientas causa-efecto, usando la técnica de los 5 porqués u otros más. A ver, entonces, se pueden analizar el proceso o se pueden analizar los datos, ¿no? Parte del análisis del proceso es, por ejemplo, ver cuellos de botella. Parte del análisis de datos, empezar a ver los distintos datos que yo tengo dentro de un proceso. Con ambos análisis podemos profundizar más en el análisis del mismo. Bueno, avancemos con las diapositivas en lo que ven el tema del proyecto. En el análisis de datos se pueden usar distintas otras herramientas. Herramientas estadísticas, el análisis de Pareto. ¿Han hecho alguna vez un análisis de Pareto? ¿Sí? ¿Han usado esa herramienta en la clase anterior? Histogramas. Para hacer Pareto se requiere hacer histogramas. O sea, ir graficando la cantidad de ocurrencias que hay de determinado proceso. Gráficos de desarrollo son más o menos como este. Regresiones, es análisis. ¿También ha hecho regresión con el otro profesor? Ahí van a profundizar en temas estadísticos. Regresión, o lo que se llama regresión lineal. El Excel tiene fórmulas para hacer regresión lineal. De una muestra de datos, si ustedes tienen datos, por ejemplo, así, un dato por acá, otro dato por acá. Más o menos los datos tienen un comportamiento como este. La regresión lineal nos ayuda a usar estadística para determinar que este indicador tiene un comportamiento lineal más o menos como este. Usar más o menos promedios y desviaciones estándar. A partir de datos discretos que son puntos, la regresión lineal nos permite generar unas gráficas, datos ya continuos, de tal forma que luego podamos determinarlo. En este punto y en este punto es más probable que mi indicador tenga este valor. O sea, transformar datos discretos
tiempos o datos continuos. Y así distintas herramientas estadísticas que nos ayuden a analizar los datos del indicador. Desconexiones en el proceso. ¿En qué puntos del proceso el proceso no está funcionando? De repente aquí se producen 100, perdón, ingresan 100, salen 80, pero dado que aquí hay una desconexión en el proceso, no ingresan estos 80, ingresan 60 y salen 60. Entonces ya este no es un cuello de botella, sino una desconexión del proceso. Todo lo que salió no está pudiendo entrar porque aquí hay algo que se desconectó en el proceso y no se pudo continuar en el proceso. Redundancias. En el análisis de procesos, una redundancia podría ser tener un subproceso acá que no esté aportando valor a este siguiente paso. De repente juntar puños y armar con mangas, porque aquí hay uno que se llama algo así como retirar hilos. Y por acá haya otro que también se llame retirar hilos. Este proceso de textilería es muy fácil de entender. Cuando juntamos mangas con puños, en estas costuras a veces quedan hilitos. Cuando juntamos mangas con toda la estructura, en estas costuras también a veces quedan hilitos. Entonces, una redundancia podría ser que en este punto entre juntar mangas y juntar la estructura, eliminemos los hilitos. Pero además, en el acabado final también eliminemos hilitos. Aquí en este proceso estamos generando una redundancia. Aquí estamos retirando hilos y de pronto hay un equipo que está retirando hilos y luego aquí también está retirando hilos. Más eficiente, de repente podría ser que se haga retiro de hilos solamente acá y eliminamos este proceso o esta actividad que es redundante. Reprocesos. Eso además más tiene que ver con eficiencia. Generamos 80, pero el proceso tiene aquí una especie de bifurcación, ¿no? De control de calidad. Si es bueno, continúa. Si es malo, regresa. Y resulta que de estos 80 que salieron, solo 60 se van como buenos y 20 se van como malos. Entonces, estas bifurcaciones que me hacen devolver productos a mi proceso es lo que se llama reprocesos. Y a través de los indicadores que hayamos definido, aquí estamos reprocesando un 20% de los productos que ingresan. Estamos reprocesando un 25% de los productos que salen. Solamente en este punto, además que tenemos un cuello de botella, ingresan 100 productos y solo salen 80. Además que, bueno, aquí grafiqué una interrupción. Cuando evaluamos cuántos realmente han cumplido calidad, de los 80 son los 60, cuántos no han cumplido calidad son 20 y estos 20 entran a un reproceso. Y aquí tenemos un indicador de reproceso, ¿no? 20% de los productos que entran son reprocesados, eso es muy malo. 25% de los productos que salen son reprocesados, eso es muy malo. Entonces habrá que analizar por qué es que tenemos un 25% de los productos que salen que tienen que ser reprocesados. Recién cuando tenemos indicadores podemos ver que esto es un número alto. Si por ejemplo fuera 79 aquí y 1 aquí, nuestro problema de reproceso ya no es tan grave. Más bien nuestro problema ya no es un problema de reproceso, nuestro problema es un problema de cuello de botella. ¿Se van entendiendo esos conceptos? Recién a través de indicadores en los procesos es que podemos identificar justamente dónde es que debemos concentrarnos. Si los números o los indicadores fueran, por ejemplo, así, de los 80, solo 40 son de calidad y 40 son reprocesados, en este pequeño proceso tenemos dos problemas. Primero, hay cuello de botella y segundo, tenemos un problema de reproceso. ¿Cuál de los dos es más grave? ¿Cuello de botella o reproceso? Entonces, si tenemos dos problemas, y aquí con los números es más evidente que más grave el reproceso,
deberíamos concentrarnos primero en este reproceso. Preguntarnos por qué hay tanto reproceso. Y una vez que definamos con claridad cuál es la causa raíz para este reproceso, poder atacar este reproceso y plantear las mejoras en la siguiente fase. Decisiones e inspecciones. En muchas ocasiones, la vez pasada les comentaba, a veces en los procesos, cuando, y hay casos reales, ¿no? De pronto salen 80 y solamente entran 60, entonces incorporamos aquí una actividad de inspección. Y luego de un tiempo, cuando el inspector no hace bien su labor, colocamos un inspector del inspector. Y eso no es bueno, eso no es eficiente. Lo mejor hubiera sido atacar primero este cuello de botella para no tener que colocar un inspector. Las inspecciones muchas veces no aportan valor. Muchas veces las inspecciones solamente tratan de bajar la fiebre, pero no atacar la causa raíz. Lo que en Six Sigma se busca es atacar la causa raíz y minimizar las inspecciones. Es diferente a controlar. Tener el proceso controlado es poder tener todos estos indicadores. Colocar una actividad de inspección es algo que hizo Six Sigma no promueve, evita. A veces es inevitable, tiene que haber una inspección como actividad, pero Six Sigma evita que se generen procesos de inspección, porque muchas veces las inspecciones no aportan más valor. Demoras, movimientos, reclamos son distintos criterios para hacer el análisis correspondiente. Aquí hay un ejemplo con datos más o menos numéricos. Si tuviéramos este proceso de compras que sigue estas 6, 7 actividades, empezamos a ver, y cada una de ellas tiene distintas subactividades, cuántas son, a modo de ejemplo, cuántas son de operaciones, 45, cuántas son de inspecciones, 17, cuántas son de transporte, 65, cuántas subactividades son de demora, 22, cuántas de almacenamiento, 9. En todo mi proceso estoy teniendo un total de 158 actividades y es evidente que aquí tengo muchas inspecciones, incluso antes de ello tengo muchas demoras. Con un análisis como este va a ser más fácil identificar el poder atacar estas demoras, el poder atacar estas inspecciones, pero además ver que de toda esta distribución, donde está la mayor carga de trabajo, está en el transporte. La pregunta sería, ¿el transporte aporta valor a mi proceso? Siendo este un proceso de compras, yo le estoy dedicando casi, bueno, un 40% de todo mi proceso a transportar mis compras. Transportar mis compras aportará valor, va a depender de la organización, y si es que no aporta mucho valor, entonces aquí también tengo oportunidades de mejora. ¿Cuántas de estas actividades agregan valor? 29. ¿Y cuántas no agregan valor? 129. En el siguiente cuadro les voy a mostrar cómo se analiza este concepto de si agrega o no agrega valor. Entonces, de este ejemplo tengo 129 actividades que no agregan valor. Obviamente debería empezar a atacar estas que no agregan valor. Si no agregan valor, de pronto las podría eliminar, o las podría juntar, o si son indispensables, de pronto las podría tercerizar. Otra forma de analizar: ¿cuántos documentos originales se generan? 15. ¿Cuántas copias se generan? 20. ¿Para qué estoy generando copias? ¿Las copias me están aportando valor? Probablemente no, bastarían con las originales y que se distribuyan las originales, y me ahorro 20 actividades que están generando copias. ¿Cuántas personas participan en el proceso? ¿Cuántos sistemas existen en el proceso? El tener esta información de los procesos ayuda también a analizar dónde es que podemos tener oportunidades de mejoras. Sí. Correcto. Esta es una especie de tipificación general. O sea, dentro de mi proceso de compras, en mi organización, que tiene 158 actividades, ¿correcto? De las 158 actividades, hay 45 actividades que son del tipo operaciones. Y esas operaciones pueden estar en cualquiera de los procesos. Y 17 son del tipo inspección. Si ustedes toman, por ejemplo, algún proceso de gestión financiera y determinan aquí en este proceso hay 80 actividades, entonces deberían identificar cuántas de esas 80 son del tipo operaciones, cuántas de esas 80 son inspecciones,
¿Cuántas de esas 80 son transportes, demoras o almacenamiento? Que debe dar un total de 80. Este análisis, en función de esta tipificación, ayuda a identificar dónde hay demoras. Eso es lo primero que hay que atacar. ¿Dónde hay inspecciones y de pronto hay inspecciones innecesarias? Y cuál es el tipo de operaciones que más frecuencias tienen. Esos son los tres elementos que típicamente se atacan. ¿Sí? La tipificación va a estar en función del proceso que se analiza y de acuerdo a la naturaleza de la empresa, o es estándar, digamos, los elementos de la Estas 5 tipificación. categorías son estándares. Podrías tener un proceso, por ejemplo, que no tiene nada de transporte. Entonces, en esta tipificación transporte va a aparecer 0. Podrías tener un proceso 100% eficiente y en esta tipificación de demoras aparece 0 o aparece solo 1. ¿No? Estas 5 son 5 categorías que siempre se analizan: operaciones, inspecciones, transporte, demora y almacenamiento. Normalmente los procesos deberían tener solamente o un alto porcentaje de actividades de operaciones del proceso. Los demás son complementos que normalmente no aportan mucho valor. Más bien, un alto porcentaje de actividades de nuestro proceso debería estar en la parte de operaciones. Los demás mayormente no agregan valor, o comúnmente no agregan valor. Esta es una forma de analizar procesos usando estas características generales, analizando qué agrega valor, qué no, qué tipo de documentos tenemos. Estos análisis luego nos van a facilitar el poder profundizar en dónde hay problemas para proponer las mejoras del proceso correspondiente. ¿Había otra pregunta para mí, me parece? No. Sí. Otra herramienta de análisis es el análisis de valor agregado. Esta es la manera de poder identificar si qué actividades no agregan valor. Entonces empezamos a ver si la actividad es necesaria o no para generar el output, para generar la salida del proceso. Si es que sí, nos preguntamos, ¿contribuye a los requerimientos del cliente? Si es que sí, es una actividad que realmente agrega valor. Entonces, la definición de una actividad que agrega valor es aquella que nos permite generar la salida del proceso y que además contribuye o está dentro de las especificaciones de lo que el cliente requiere. Esas son las actividades que agregan valor. Si es que no es necesaria para generar el output, entonces la pregunta sería, ¿contribuye a las funciones de la empresa? Ya no tanto al cliente, sino si contribuye a la empresa. Si contribuye a la empresa, si no contribuye a la empresa y no es una actividad que ayuda a generar el output, definitivamente estas son actividades que no agregan valor. Estas actividades las deben eliminar ipso facto, lo más pronto posible. No ayudan a la salida del proceso, o sea, de cara al cliente, ni mucho menos agregan valor a la empresa. ¿Para qué existen? Lo mejor es eliminarlas inmediatamente. Si estas funciones que no apoyan a generar el output del proceso, pero sí se realizan porque contribuyen a las funciones de la empresa, entonces son actividades de valor agregado para la empresa, no son actividades de valor agregado para la organización. Estas requieren un análisis más específico para ver si es que siguen quedándose o no. Si estas actividades que son necesarias para el output no apoyan a los requerimientos o no contribuyen a los requerimientos del cliente, entonces entra esta pregunta de si contribuye o no a las funciones de la empresa. Las actividades de un proceso prioritariamente deben contribuir a los requerimientos del cliente y en segundo nivel a las necesidades de la empresa. Pero si una actividad no aporta a la salida del proceso y además esa actividad tampoco contribuye a las funciones de la empresa, son las actividades que deberíamos desechar inmediatamente. Esa es la manera de cómo poder identificar actividades que agregan valor. Dentro de actividades del proceso que agregan valor. Agregan valor primero al cliente y segundo a la organización, al menos. ¿Fácil este análisis? ¿Preguntas? Está claro, ¿verdad? A ver, modelos dubitativos.
Preguntas sobre esta forma de analizar qué actividades agregan valor y cuáles no. Son dos preguntas básicas y simples, ¿sabes? Actividad por actividad dentro de un proceso, tomando el ejemplo que decía hace un momento de gestión financiera. Si el proceso de gestión financiera tiene 80 actividades, cada una de estas actividades son analizadas. ¿Esta actividad es necesaria para generar el output del proceso? Y la segunda pregunta, ¿esta actividad es necesaria para cubrir los requerimientos del cliente? Si es que se generan estos dos, sí, son actividades que de verdad agregan valor. Pero si estas actividades no aportan a la salida del proceso, pero son necesarias por las funciones de la empresa, entonces son funciones que agregan valor a la empresa y deberían mantenerse. Pero si no aportan a la salida del proceso de la gestión financiera y tampoco aportan a las funciones de la empresa o de la organización, lo mejor es desechar estas actividades. Y de esta manera poder quedarnos con aquellas que realmente agregan valor para el cliente. Análisis del tiempo o tiempo del ciclo. ¿Qué tiempo? Ya no solamente la cantidad de productos que se procesan, sino cuánto tiempo toma todo este procesamiento. El tiempo de cada una de las actividades, incluso los tiempos de demoras y tiempos de espera. Producir 40 camisas toma una jornada. Eso es lo que nos dice este cuadro. O sea, el tiempo del ciclo para 40 camisas es una jornada, 8 horas por día. Para producir 40 camisas, a pesar que en este proceso ingresaron para hacer 100. 60 se nos están quedando en el camino día a día. Ese es el concepto de tiempo de ciclo. Les estoy mostrando, no detalles, si este fuera un curso de Six Sigma, para empezar, difícilmente sería un curso, sería un diplomado, entraríamos en cada una de estas herramientas. Solamente se las estoy mencionando para que tengamos esa cultura general de las distintas herramientas que se utilizan en cada una de las fases de la metodología. Aquí hay distintas herramientas de análisis que se las estoy enunciando. Vamos a llegar al diagrama de Ichikawa o mapa causa-efecto, y sobre ese sí vamos a hacer una dinámica. Es una de las herramientas más generales. Análisis de valor agregado y tiempo de ciclo. Empezar a ver cada una de las actividades de mi proceso. Aquí he graficado solo 10. Si fuera de gestión financiera pondríamos las 80. Identificar cuáles agregan valor, cuáles no agregan valor y cuáles son las que aportan a la organización. Estas son las que agregan valor al cliente, estas son las que agregan valor a la organización, y estas son las que no agregan valor. La misma identificación que hicimos en un momento en este cuadro, pero además aquí ya la cruzamos con el tiempo de la actividad. ¿Qué tiempo está tomando cada una de estas actividades? Si las actividades tienen demoras o esperas, este es el tiempo total para cada actividad, este es el tiempo total de todo mi proceso. Si solamente estas tres que están sombreadas son las que agregan valor, yo realmente podría llegar a optimizar mi proceso a 146 minutos de los 941 minutos que tenemos el día de hoy. Obviamente, atacando o eliminando estas actividades que no agregan valor o reduciendo estos tiempos de espera. Entonces, esta herramienta de análisis nos ayuda a ver dónde podríamos atacar para las mejoras. En este caso, tomando las estadísticas, sumando 30 más 15 más 50, solo 95 minutos de las actividades agregan valor de los 941 minutos que tiene todo mi proceso. O sea, este es un caso extremo donde hay mucha oportunidad de mejora. Solo el 10% del tiempo de mis actividades agregan valor. Podría optimizar hasta un 90%. En este ejemplo hay mucho para optimizar. Otra herramienta, lo que se llama en Six Sigma el takt time o tiempo de ciclo, el tiempo disponible entre la cantidad de ítems requeridos. Y este es un indicador ya estándar dentro de Six